Bienvenidos al foro sobre la historia y evolución de la educación sostenible en América Latina. Una mirada por el pasado, presente y futuro. Nuestro grupo está conformado por el moderador Amílcar José Rodríguez Madrid, la ponente Esther Ramírez Mesa, la presentadora Isabel Atencia Hernández, que es quien les habla. Este será un espacio de reflexión sobre cómo nuestra región ha implementado los valores de la sostenibilidad en el ámbito educativo a lo largo del tiempo. Hoy conoceremos cómo los factores sociales, ambientales y económicos han impactado en esta evolución y cómo la educación permanece siendo un motor para el desarrollo equitativo sostenible. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Amílcar. Muchas gracias, presentadora. Claro que sí. Nuestro foro tiene como un propósito principal conocer todo esto de la educación sostenible y empezamos con América Latina. Quiero empezar con una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo ha evolucionado la educación sostenible en América Latina partiendo de las categorías del contexto social, ambiental y económico? Para ello contamos con la participación de la docente Esli Ramírez, quien nos hablará un poco acerca de la historia y la evolución de la educación sostenible a través de una línea de tiempo. Profe Esli, la escuchamos. Muchas gracias. Así es, profe, para hablar de la sostenibilidad desde sus inicios en América Latina es importantísimo hablar de unos movimientos sociales que se dieron a finales de la década de los 60, movimientos sociales liderados por ecologistas, campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas en países como Brasil, Ecuador, México, que reclamaban por la justicia ambiental, el reconocimiento de sus territorios, de sus saberes ancestrales, estaban cansados de cargar con los efectos del abuso de los recursos naturales de las grandes empresas, de los poderosos, de las grandes industrias. Fue una reclamación que dio paso a lo que hoy conocemos como sostenibilidad. ¿En qué medida dio paso? Por ejemplo, se retoma en la conferencia de Tbilisi en 1977, donde se empieza a pensar que no solo se debía educar para conservar el medio ambiente, sino cómo concientizar de la necesidad de vincular lo social con lo económico y lo ambiental. Es decir, ya se empezó a hablar de sostenibilidad. Esto se retoma más adelante en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y por supuesto, el enfoque era ese, hallar una vinculación de las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Hallar un equilibrio que es lo que da paso a la Agenda 2030, que es la responsabilidad que debemos asumir todos los ciudadanos del mundo, todas las metas que debemos cumplir, porque al fin y al cabo, pues el tema de la sostenibilidad nos compete a todos, es responsabilidad de todas las personas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted, profe Esli, por todos esos aportes, la verdad que es muy valioso. Y a mí me gustaría rescatar una idea de todo lo que dijo, englobándolo un poco. La educación sostenible no solo forma estudiantes, sino ciudadanos conscientes. Y para cerrar este segmento, quisiera preguntar acerca de cuál considera que es el mayor desafío actual para consolidar una educación verdaderamente sostenible en América Latina. Por aquí me alzó la mano la presentadora. A ver, Elida, ¿qué tienes para decir? Claro que sí, profe Amílcar. Bueno, uno de los mayores desafíos es la desigualdad educativa, falta de financiamiento y la brecha digital. Claro que sí, sin duda. Los retos son grandes, pero el compromiso regional sigue creciendo. Gracias. Bueno, ahora estaremos dialogando sobre la educación sostenible en el departamento de Bolívar, historias, avances y desafíos. Hoy también reflexionaremos sobre cómo la educación en nuestra región ha transitado desde un enfoque tradicional hacia una formación integral, en la que los aspectos sociales, ambientales y económicos se entrelazan para construir un futuro sostenible. Ok, sí, el propósito ahora es analizar la evolución sostenible en el departamento de Bolívar, identificando los principales logros, avances y desafíos que ha enfrentado nuestra región para involucrar la sostenibilidad en el sistema educativo. Para ello contamos nuevamente con la participación de nuestra docente Esli Ramírez, quien nos presentará un recorrido histórico acerca de este tema. Adelante, profe Esli, la escuchamos. Gracias, profe. Sí, es necesario aterrizar todo este saber de la sostenibilidad desde nuestros territorios, ¿verdad? Que es donde se logran los principales cambios. Y sí,
Vamos a seguir analizándolo desde estos tres ejes: lo social, lo ambiental y lo económico. En primera instancia, pues en los años 80 y 90, aunque la educación en Bolívar era más de alfabetización, pues ya había una preocupación por la educación ambiental. Los primeros proyectos eran enfocados en las conservaciones de los ecosistemas más importantes, como los costeros, los manglares, el canal del Dique, la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, pero más adelante se empezó a pensar en cómo involucrar otros aspectos, ¿verdad? Como lo social y lo económico del desarrollo sostenible que conocemos. Así que con el apoyo de políticas nacionales y los CIDEA o comités interinstitucionales, se halló el apoyo de entidades públicas, privadas de la comunidad, y se llevó a cabo muchos proyectos enfocados en concientizar a los individuos sobre el papel que debemos asumir todos, nuestra responsabilidad en estos aspectos. Entender que podemos vivir, pero no ilimitadamente con recursos limitados, ¿no? Que debemos ser conscientes de la necesidad de preservar nuestro medio ambiente, de conservarlo, de cuidarlo. Así bien, hay iniciativas como Bolívar Verde 5K, un proyecto que enfocado en el reciclaje, en la gestión de residuos, emprendimientos ecológicos, huertas escolares. Estos se vinculó sobre todo en las escuelas y con apoyos de las universidades. Y bueno, aún hay mucho camino por recorrer, hay mucho que trabajar. Debemos enfatizarnos en que estos proyectos surjan a mayor escala, que con mayor énfasis, pero ya se ha iniciado una tarea, se ha iniciado un propósito, por supuesto, en busca de esta sostenibilidad que nos compete a todos. Claro que sí, profe Esli, muy valioso su aporte y la verdad le agradecemos mucho por este recorrido histórico. Es importante resaltar que Bolívar ha podido integrar la sostenibilidad en sus procesos educativos, pero también los desafíos sociales y ambientales que requieren una acción inmediata. Para finalizar, me gustaría preguntar, ¿qué considera que es el paso más importante que debería dar el departamento de Bolívar para consolidar una educación verdaderamente sostenible? ¿Cuál sería ese paso? A ver, nuestra presentadora quiere participar. Sí, profe Amílcar, considero que se debe fortalecer la formación docente en todas las áreas y niveles educativos, transversalizar el concepto de sostenibilidad. Es cierto, es muy cierto lo que nos comenta. Bueno, entonces ahora partiendo desde la experiencia del Departamento de Bolívar, el cual nos muestra que la educación sostenible, además de transformar las aulas, nos ayuda a ser conscientes, fomentando una cultura de gestión responsable con el entorno. Sigamos apostándole a una educación que además de enseñar, también nos ayuda a forjar un porvenir próspero para todos. Agradecemos profundamente la participación de nuestro ponente y de nuestra moderadora. La historia y evolución de la educación sostenible en América Latina nos recuerda que educar es el camino más poderoso hacia un futuro equitativo y responsable y resiliente. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por este espacio tan importante y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Que así sea, muchas gracias.